Y a mí me gustaría explicaros muy brevemente cómo estamos en el hospital, pero también coger un poco de perspectiva, sobre todo para entender por qué estamos así, ¿no? Esto es toda una desgracia, ha quedado bastante claro, pero a mí creo que es importante que entendamos por qué. Porque yo, como trabajador de urgencias, yo soy enfermero de la Urgencia de la Paz, pues he visto mucha miseria y la he vivido y lo he pasado mal y los pacientes lo han pasado peor todavía. Entonces, bueno, las urgencias creo que no hace falta contarlo mucho, la gente ya lo conocéis. Pues llegas ahí, hay horas y horas y horas de espera si tienes la inmensa suerte de que lo tuyo sea leve. Si lo tuyo es muy grave, es una pena, pero a lo mejor también es una suerte porque te atendemos inmediatamente. Bueno, pero como estés entre medias, también mal. Porque en mi urgencia hemos llegado a tener 27 pacientes para una sala con 12 camas. O 58 pacientes para una sala con 31 camas. Entonces yo creo que así, resumiendo mucho, os hacéis una idea, ¿no? Cuando hay muchísimos pacientes y no hay personal, pues si tienes dolor te lo vamos a quitar más tarde, si hay que cambiar de pañal te lo vamos a quitar más tarde, y si tienes una enfermedad se nos puede escapar algo. Porque es que al final de estas cosas la gente se acaba muriendo. Un ejemplo muy breve, no sé si os suena, hace ya bastantes años, el bebé Ryan, que murió un niño en neonatos del Gregorio Marañón. Porque la enfermera se equivocó y le puso, como las sondas eran iguales, le puso la comida, se la puso por la vena, porque era una comida que venía en una jeringa, a un tubito por la nariz hasta el estómago. Pues esta mujer se equivocó y se lo puso en vena y mató al bebé. Y dices, eres una asesina. Vale, a lo mejor resulta que es que la enfermera más antigua que había en ese momento, porque era verano, llevaba un mes en la unidad. Y esa chica creo que era su primer día o su primera semana. Entonces, esto es, resumiendo mucho, lo que nos pasa. Estamos sufriendo mucho, las condiciones son espantosas y eso genera que tarde o temprano alguien meta la pata. Si hubiera producido ese error, si esa enfermera la hubieran estado formando una semana o dos antes de aparecer en esa unidad, si hubiese habido alguien con ella acompañándola, si hubiese tenido a quien preguntar, yo creo que la respuesta está clara. Pero yo creo que también es importante reflexionar lo que decía sobre por qué está pasando esto, ¿no? Está claro lo que está pasando en las urgencias de primaria, en los centros de salud normales también lo hemos vivido, hay muchísimo retraso, etcétera, etcétera, porque como contaba el compañero, pues si hay menos dinero y te tratan peor, pues fíjense ustedes qué cosas, ahora no encontramos médicos. A verlos haylos, pero se fueron. O sea, no sé si hay una estadística del colegio de médicos que habían emigrado 11.000 hace unos años. Entonces, están. Cuando dicen que es que hay que formar a más personal sanitario en las universidades, eso es lo que pasa en Senegal. Que la gente que consigue estudiar medicina y sus estudios los sufraga el Estado senegalés, emigran. Y eso para un Estado es la ruina. Porque estás formando a los médicos de otros países con el dinero de todas. O las enfermeras o quien sea. Entonces a mí no me parece tan buena idea. Bien, pero lo que hay que entender es esto que estamos viviendo también incluye cosas que ahora mismo pues no se hablan o no tanto, las listas de espera, porque si falla el cimiento que es la atención primaria, pasamos de un sistema nacional de salud a un sistema nacional de enfermedad. Y eso, dicho en números, son 929.000 personas en España, en Madrid, que están pendientes de una cita, de una cirugía o de una prueba. Y eso de nuevo gente que se va a morir más y se va a morir antes porque es de cajón, que si estás esperando una cirugía y hay una lista de espera de casi 1 millón de personas en vez de 100.000 personas, pues tarde o temprano pasan más cosas y pasan más graves. Bien, y entre todas estas cosas que mencionamos, listas de espera, primaria, urgencias, luego resulta que aparecen ahí unos datos extraños, como por ejemplo que en julio de este verano han muerto 9.000 personas más de lo habitual para esa época del año. Y eso es un mes, ¿eh? De repente se mueren 9.000 personas más y no se sabe por qué. Dicen que 2.000 de ellas es porque ha hecho mucho calor en verano. Hay otras 7.000 que no sabemos. Entonces ahí queda ese dato. Os pongo un ejemplo muy rápido. Si falla primaria y fallan las urgencias de primaria, ahora urgencia se colapsa, pero va a colapsar todo lo demás. ¿Por qué? Porque si tú tienes uno de esos tumores, cáncer de pulmón, y a lo mejor lo que notas es una tosecilla, pues si no te ven en tu centro de salud, porque la citas para dentro de 2 semanas y te desesperas y no vas, acabas en urgencia cuando, no sé, toses sangre. Y entonces ya estás comido por el tumor y te mueres. Pues aparte de que urgencia está saturada, lo que va a ir después es que se saturan las camas de los hospitales, porque viene mucha más gente a urgencias, pero además de esas personas tienen que ingresar más a menudo,
tienen que ingresar durante más tiempo y algunas hay que operarlas, porque por ejemplo si tu diabetes no te la controlan en tu centro de salud, tu enfermera, tu médica, puedes perder dedos de los pies. Es una de las causas más frecuentes de amputaciones, de quedarte ciego porque te come la retina o de acabar en diálisis. Y todo eso que estamos contando, que te quiten una pierna, Dios no lo quiera, es un quirófano, es una cama de un hospital y es rehabilitación en fisioterapia. Otro dato, en la fisioterapia en mi hospital hay más de 2.000 personas en lista de espera. O sea, si te van a ver dentro de 6 meses para arreglarte el hombro, que no se molesten. Bien, esto es el cómo estamos. Y la idea de todo esto es que estamos persiguiendo una utopía. Vosotros no, y yo tampoco. Pero que hay una gente que está persiguiendo su utopía, que es ganar muchísimas pelas. Porque la salud no da dinero. Es así de sencillo. Es que además la sanidad pública es mala para los ricos, porque redistribuye. Entonces, esta es la cuestión. Aquí están chocando dos mundos. El mundo de la sanidad pública, en la que todo el mundo paga, y si tienen más, pagan más. Y si eres una empresa con muchos beneficios, fenomenal, que nos vienen estupendos. Y eso era la idea. Y eso disminuye, en cierto modo, la diferencia entre ricos y pobres. Porque si yo, como gano muchísimo dinero, pago el 40% de mi sueldo en impuestos, y llega una persona que no tiene ingresos, o una abuelita de un barrio humilde y tiene un cáncer espantoso, le pagamos la quimioterapia con el dinero de los ricos principalmente. Es que esa es la idea. El otro sistema, que es el que están implantando, claro, pues da mucho dinero e interesa más a los ricos. Madrid, como sabéis, baja los impuestos a los ricos y se han perdonado ya creo que 5.000 millones o no sé qué barbaridad. Y ahora vamos a ver cómo nos están llevando a ese modelo utópico para ellos, en qué consiste su utopía y qué consecuencias tiene para nosotros. Para llegar a esa utopía, que no es lo de que repartamos el dinero de los ricos a quien lo necesite, claro, tú ya has pagado la sanidad. Aunque no ganes mucho dinero, pagas algo de impuestos, porque pagas el IVA al comprar el pan también, pero, claro, no te vas a pagar una póliza queriendo. O sea, la gente que se paga una póliza a día de hoy, si pudiera, tampoco lo harían, O sea, si yo llego y entro y me atienden para dentro de 2 días, ¿para qué me voy a pagar una póliza? Entonces, ¿cómo lo haces para que la gente se pague 2 veces por algo? Pues lo inevitable es que funcione mal el sistema público. Entonces, esto no es una casualidad, o mira qué desgracia, o es que la gente envejece, o es que no hay médicos en las universidades. Esto es el plan. O sea, esta es la idea. Es imprescindible que en el sistema sanitario público suframos todos. No puedes hacer sufrir a los pacientes sin hacer sufrir a los trabajadores, y viceversa. Entonces, por eso, durante muchos años, los médicos de familia les han ido torturando para que se vayan de una santa vez, porque es que esa es la idea, les han ido empujando en la puerta. Estamos en la fase 2 o en la fase 3. No, ahora no encuentro médicos. Les has echado y ahora no quieren volver. Es importantísimo entender que lo que estamos viendo es que avanzamos hacia un mundo utópico para esta gente y que este es el itinerario. Esto es parte del plan. No, pero es que ha llegado la pandemia y ¿quién lo iba a decir? No. Eso también está inventado, se llama doctrina del shock. Por ejemplo, esto lo cuento mucho en Nueva Orleans, cuando el huracán Katrina, que se inundó la ciudad porque era una catástrofe natural. Pequeño detalle, Nueva Orleans tenía unos diques que lo protegían del mar, que había que mantenerlos con dinero público que habían recortado. No sé si os suena. Por cierto, también se cargaron unos manglares, hablando de la naturaleza, que protegían del tal. Bueno, pero sobre todo con la ciudad inundada decidieron que era muy buen momento para convertir todas las escuelas de esa ciudad en concertadas. ¿No? Es lo que te preocupa cuando está la gente yendo en barca por la calle. Entonces esto es lo que han hecho. Aquí, oye, mira qué bien, está la gente un poquito distraída mirando hacia otro lado, vamos a cargarnos los servicios de urgencias de atención primaria. Os voy a poner un pero dentro de que todo es horrible y nos queremos abrir las venas. Si están intentando avanzar por aquí, es porque les habéis parado los pies por otras partes. También os lo digo. No sé si os acordáis de la Marea Blanca, que iban a privatizar 6 hospitales, convertir la princesa en un geriátrico. Ahí les parasteis los pies. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero bueno, esta gente sigue porque son muy tenaces porque se juegan mucho. ¿Cuánto se juegan? El presupuesto de sanidad de la Comunidad de Madrid es de unos 9.000 millones de euros. El 40% de lo que gasta la Comunidad de Madrid lo gasta en esto. Entonces, es mucha pasta e interesa mucho.
¿Por qué sabemos que esto no es vaya que despiste, que mal gestiono, sino que es intencionado? Porque cuando quieren encontrar médicos, el SAMUR, no sé si os suena porque aquí hay muchas siglas, el Ayuntamiento de Madrid tiene sus ambulancias, que se llaman SAMUR. La comunidad tiene las suyas que se llaman SUMA. En el SAMUR, cuando necesitan médicas, no les faltan, porque pagan bastante más. Y con el resto del personal lo mismo. Yo tengo compañeros que eran enfermeros de la UBI de La Paz, que es estupenda y maravillosa, y se han ido de conductor de ambulancias con el SAMUR, porque cobran mejor y el horario también es mejor. Os lo pongo como un ejemplo muy rápido de que si se quiere, se puede, porque el SAMUR queda chulo. ¿No? Queda ahí apañado, te salen los periódicos y el Ayuntamiento de Madrid siempre lo ha promocionado. Bien, ya hemos contado este sufrimiento y cómo al hacer que haya muchas esperas y todos suframos, primero consiguieron expulsar a las clases altas. Pues si tengo que esperar 3 días y además tengo que pasar por el médico de primaria para ver si quiero ver a un especialista y yo lo que quiero es que me vea el traumatólogo, mi rodilla del tirón, pues me pago mi póliza, clases altas. Luego, pequeño detalle, todas las cuestiones funcionariales del Ministerio de Defensa que te pagaban otra póliza y se iba dinero público a cuestiones privadas. Eso es algo que tenían que haberse cargado en los 80 y no terminaron de hacerse con ello. Por ahí también se iba dinero. Y ahora lo que vemos es otro empujoncito para expulsar las clases medias. Porque si hay gente a la que le sobra menos que a otra, ¿no? 80 euros al mes o 40, entonces ahora ya no tiene que ser que tenga que esperar 2 días o que quieras una habitación individual. Ya se tienen que poner serios. Y es que esta es la idea. ¿No os acordáis antes del COVID que hablaron de que ciertos centros de salud iban a hacer un experimento de que a partir de las 6:30 no daban cita? Esa hora no es casualidad. A las 6:30 es la hora cuando todavía no has llegado de trabajar, si estás en una oficina, que es donde está la mayor parte de la gente. Entonces, la idea es lo que llaman descremar el sistema. Te quedas con la gente que tiene más ingresos, que te puede montar un pollo más gordo porque a lo mejor tiene mejores conexiones y se organiza mejor, a base de estas cositas. ¿Por qué te interesa más echar a los que ganan dinero y no a los jubilados? Porque el que gana dinero es más probable que se pague una póliza. Pero es que además a la sanidad privada no le interesáis los jubilados porque no dais dinero. Esto lo podéis ver en rastreator.com. Tú te pones a comparar pólizas de seguros, tú dices que tienes 25 años y te salen, hice yo una vez el experimento, 35 ofertas de aseguradoras. Ahora hilamos este dato, porque en Estados Unidos hay 1.300 empresas aseguradoras privadas. Ahora llegaremos. Movistar Plus anuncia que te atienden. Este es el rollo. Pero si dices que tienes 50 años, tienes 15 ofertas. Y como digas que tengas 70 en Rastreator, tienes 3 ofertas a 300 y pico euros en tu mejor caso. ¿Por qué? Porque las personas generamos la mitad del gasto sanitario, la mitad de lo que se gasta el sistema en nosotros es en el último año de nuestras vidas. Bien, estos son detalles que vamos viendo. Una vez expulsemos a las clases medias, que es lo que da dinero, ¿qué nos quedan? Los jubilados, como decimos, y la gente sin dinero. Que en el país de la utopía muy avanzado hacia el que vamos, hacia el que quieren ir ellos, que por ejemplo es Estados Unidos, ¿qué hacen? A los jubilados y a la gente que no da dinero, que son los pobres, les atiende el Estado. Porque hay un 12% o un 15% de gente sin seguro. Entonces, ese es el plan. Esta gente necesitan a la sanidad pública para que se encargue de lo que no da beneficios. Pero mejor todavía, tenemos una vuelta de tuerca aún mejor, que es que incluso si no das pasta, todavía te podemos chupar la sangre un poquito, que es con los hospitales concertados. Porque entonces tú eres del sistema público, yo no me tengo que preocupar de que me pagues o no me pagues, me paga el Estado. Pero yo tengo condiciones laborales de mierda, porque ese es el problema. Que yo cobro un dinero que la privada no te pagan. Entonces, este es el plan que esta gente tiene, que es perfecto. Si ganas dinero toda tu vida y te puedo cobrar 500 euros al mes porque tienes 80 años, te los cobro. Si eres de clase media y a los 70 y tantos se te acaba el dinero, no pasa nada, te mando a la pública. Y además, con un poquito de suerte, en la pública nos vemos porque hay hospitales como el de Villalba que lo gestiona una empresa privada. En un terreno público que era una chopera, con dinero de todos. Y esto es un poquito la utopía hacia la que avanzamos. Bien, ¿qué pegas tiene esta utopía? Como os decía,
para las empresas está fenomenal porque en Estados Unidos hay 1.300 compañías que se dedican a esto. Si diese poco dinero, no habría muchas empresas. ¿Cuánto dinero da? Pues el gasto sanitario en Estados Unidos es el doble que en España sobre el Producto Interior Bruto. O sea, ese país en conjunto se gasta el doble de pasta en su sanidad, pero además, en lugar de pagarla entre todos con los impuestos, lo pagas tú. O sea, más o menos 12.000 euros por persona al año en sanidad. No sé si cómo os cuadraría a vosotros gastaros 12.000 euros este año en que os atiendan. Entonces, en ese mundo de la utopía de esta gente que gana muchísima pasta, hay que hacerlo de esta manera, que es que lo pagues tú mientras puedas, y eso tiene una serie de consecuencias. La mitad del personal empleado en la sanidad estadounidense no atiende pacientes. Está revisando informes a ver si pueden no pagarte. Porque como cuando te hiciste el formulario de apuntarse al seguro, no mencionaste que llevabas 2 meses con una tosecilla, pues se puede argumentar que es que sabías que tenías cáncer de pulmón. Y esto es así, no exagero. O sea, hay gente que gana muchísimo dinero, y lo podéis ver en documentales de Michael Moore y tal, a base de a ver por dónde te pillo y no te pago. Entonces, además del dineral, se va en cosas como pagas a gente para que busquen la manera de no atenderte. Y esto supone 40.000 muertes más al año que si tuvieran los niveles de salud que tenemos en la Unión Europea. O sea, de lo que estamos hablando al final, y ya llego al final, es que aquí hay 2 modelos. Hay un modelo basado en la salud, es decir, en evitar que enfermes, que por lo tanto su cimiento más importante es la atención primaria, que no sale casi nunca en la tele, menos ahora que estáis dando la pelea, pero es el cimiento, y es un sistema en el que te siguen toda tu vida. El dato que mencionaba el compañero de si tu médico te sigue durante muchos años y tienes a la misma persona atendiéndote, tenía yo apuntado, la mortalidad baja un 25%, te mueres menos, así de claro. Te hospitalizan un 28% menos y visitas urgencias un 30% menos. Ese es el sistema imperfecto, que todo es mejorable, pero el que tenemos, en el que deberíamos avanzar. ¿Qué más tiene esto? Lo que mencionaba de que redistribuyes la riqueza. ¿Cuál es el otro modelo? Un sistema basado en la enfermedad. No sé si os habéis fijado que estos seguros que vende Movistar Plus de 9 euros al mes, y la gente que conozcáis que tenga una póliza, no tienes una póliza privada con un centro de salud privado. Hay hospitales privados, pero no centros de salud, porque lo que da dinero es que enfermes. Y no se van a dedicar a tomarte la tensión. La gente no va a la privada, voy a que me controlen la tensión y el colesterol. Y no te dice tu médico, nos vemos en un mes que estás engordando. Eso no es el plan. Este otro plan se basa en hospitales, que es lo que mencionabas. La idea es que enfermes, pero porque eso genera beneficios privados, pero el problema es que no es beneficios y dinero y unos millones que cambian de sitio. Es muerte y pobreza contra salud e igualdad. O sea, esto es lo que hay en juego. Finalmente, venga, voy a decir algo un poquito más alegre. Habría que fijarse en la razón por la que está esta sala llena, en la razón por la que no hay 6 hospitales privatizados como quería Aguirre, en la razón por la que no se han atrevido a que el Zendal fuese concertado. Es la primera vez, con toda la mierda que es el Zendal, pero es la primera vez que se abre un hospital en Madrid en no sé cuántos años y no es privado. El 12 de octubre lo están reformando y no lo van a privatizar. La Paz la están reformando y no la van a privatizar. Y sobre todo, los famosos centros de salud, los SUAP, que iban a cerrar, Ayuso dijo que eso estaba decidido que cerraba. Y gracias a vosotros, los vecinos, que no los trabajadores, que ahora poco a poco nos estamos activando, pero los hospitales todavía no, esperemos que llegue, gracias a los vecinos y su lucha, esta gente tuvo que anunciar que reabrían algunos de los centros. Y de nuevo, gracias a que los vecinos insististeis, vecinas y vecinos, entonces decidieron que se abrían todos. Así que dentro de que esta gente tiene un plan, que es lo que yo quería desvelar, creo que es importante recordar cuál es nuestro plan, que es que queremos que haya cada vez menos pobres y cada vez menos ricos a lo mejor, y estar cada vez más sanos, y no que haya unos pocos millonarios y la gente muriéndose por las calles. Así que enhorabuena por toda vuestra lucha.
sabéis que da resultado porque ya lo habéis vivido y está bastante claro por dónde hay que seguir. Muchas gracias.